un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Aquí hablamos de ciencia con perspectiva de género. En este podcast te invito a conocer historias inspiradoras de mujeres que se han abierto camino en la actividad científica. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. María José Galoto ha dedicado su carrera al esfuerzo de superar el plástico de un solo uso a través de la innovación. Su trabajo se centra en propuestas que apuntan a reducir la contaminación por envases de alimentos. ¿Cómo ha sido ese camino? En este capítulo conversamos con la directora de la Plataforma de Innovación para Envases y Embalajes, Coinventa. Yo crecí en un ambiente científico, por decirlo de alguna forma. Sobre todo era un ambiente donde se promovía mucho el conocimiento, el leer, siempre habían revistas de tipo más científico en casa. Y sobre todo porque tú has dicho la palabra, es la curiosidad. La curiosidad y el saber por qué. Y en ese momento, no como ahora que tenemos tanta facilidad de acceder a través de Internet a conocer cosas, en ese momento, en el ambiente donde yo crecí, te decían, busca en el libro, léete la enciclopedia, mira a ver por qué. Y el querer saber el por qué y el no aceptar dogmas simplemente porque lo dicen los demás es lo que hace que tú vayas creando esa carrera científica, el querer saber más. Como dirían aquí, el ser copuchento. Y vaya si el ser copuchento muchas veces termina en grandes trayectorias, como lo que has hecho tú desde la ciencia y desde distintos lugares. Pero ¿cómo se canaliza luego esta curiosidad? Y esta es una pregunta que hacemos mucho porque es muy interesante saber cómo esas ganas de preguntar, esas ganas de conocer, luego encuentran un vínculo en algo que quiero desarrollar para la vida. ¿En qué momento pasa eso contigo? Bueno, como te digo, yo me crié en ese ambiente, pero sobre todo me crié, bueno, yo soy española, se me nota del acento, y en mi casa siempre se dijo que yo creo que ahora que lo veo con la perspectiva del tiempo, digo, increíble la suerte que tuve, pero siempre se dijo, aquí no hay diferencias entre hombres y mujeres, aquí todos tienen que estudiar igual, aquí nadie se va a dedicar a la casa ni a criar hijos, ¿no? Aquí todo el mundo tiene que desarrollarse profesionalmente y no existen carreras ni estudios de mujeres ni de hombres. Entonces, cada uno podía elegir lo que quería, pero había que sacar adelante. Y eso te hace ver la vida de forma diferente porque tú veías compañeros de colegio que decían, no, yo voy a estudiar letras porque es más femenino. Y tú decías, ¿pero por qué es más femenino? Y tú vas creando esa carrera. Como tienes ese interés científico, ya vas viendo, se te van abriendo caminos, se te van abriendo puertas donde tú dices, yo por ahí puedo profundizar más, puedo llegar a conocer más cosas. Y así fue como me fui metiendo en el ámbito más científico. Y quizás luego tuve la suerte que en ese ambiente conocí a mi marido, que también es un científico, entonces ya es un ambiente muy apoyador. Claro,
muy marcado por la ciencia, Sí. que luego se canaliza en, obviamente, entrar a la universidad, hacer una licenciatura, un primer grado y luego especializarse ya, particularmente en aquello que tiene que ver con la ingeniería de los alimentos. Y ahí, ¿cuál es el vínculo? Porque uno puede entender algunas, digamos, algunas formas de abordar ciertos problemas, personas que a lo mejor están preocupadas por el medio ambiente en algunos casos, por el desarrollo de tecnologías en otros. ¿Cómo esas cosas se van vinculando para ti para ir formando este camino? Yo creo que son intereses personales, o sea, cuando tú terminas una carrera de pregrado, luego haces un magíster, haces un doctorado, no necesariamente esos estudios iniciales son los que te marcan tu trayectoria profesional a científica, sino, como digo, se abren puertas o se abren ventanitas y de pronto dices, esta ventanita me gusta, por aquí creo que yo tengo las capacidades o son gustos personales que te hacen enfocarte hacia ese sentido. Y a mí se me abrió esa ventanita de los envases hace muchos años ya. Y la verdad es que en un principio te pones a estudiar porque quieres saber más y luego estás viendo toda la problemática que hay detrás y dices, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Qué más podemos hacer? Y sobre todo en un área tan impactante como es el área de envases y el área de envases para alimentos más específicamente. Porque ahí tenemos dos campos. Por una parte está el buscar cómo reducir el impacto medioambiental, cómo garantizar la inocuidad de los envases que estamos utilizando y por otra parte cómo podemos a través de los envases conseguir que una mayor vida útil y una mayor accesibilidad de alimentos a toda la población. Entonces son dos líneas que se han conjugado y las estamos llevando en paralelo. Se estima que en Chile cada persona utiliza en promedio 51 kilos de plástico al año. Los establecimientos de consumo de alimentos generan más de 23.000 toneladas de plástico en el mismo periodo. María José Galoto ha trabajado y liderado diversos proyectos de investigación que aplican la economía circular en el área de envases para alimentos. La verdad es que nosotros estamos trabajando mucho en lo que son los envases con un foco en impacto medioambiental. Y el foco en impacto medioambiental significa que seamos más conscientes del beneficio que tienen los envases frente a la sociedad y lo mal que nosotros trabajamos los envases. Digo mal que trabajamos los envases y en realidad lo que tengo que decir es mal que trabajamos los residuos de envases, cuando el envase ya ha ejercido su gran función, que es la de proteger el producto y en el caso del alimento, proteger en el alimento, que es un bien escaso y que tenemos que protegerlo. Entonces, cuando ya ha cumplido esa función, ¿qué es lo que hemos hecho? Coger el envase y tirarlo a la basura, desperdiciarlo, sin darnos cuenta que eso tiene un efecto medioambiental negativo doble. Por una parte, porque estamos utilizando recursos naturales, en muchos casos no renovables, y por lo tanto estamos extrayendo algo que se nos va a agotar en un día, y aparte estamos acumulando basura, sabiendo que ese material no necesariamente es basura. Nosotros podríamos volverlo a utilizar y y disminuir la cantidad de recursos naturales que estamos utilizando y disminuir la cantidad de basura. Entonces, ese es uno de los focos. Y el otro foco, donde nos hemos enfocado mucho, es disminuyamos la pérdida de alimentos, el desperdicio de alimentos a través de la selección y el desarrollo o la innovación de envases que me permitan alargar la vida útil de esos alimentos, que lleguen a una mayor cantidad de personas, de consumidores, con la mejor calidad, disminuyendo eso, que no vayan alimentos a la basura porque son un bien escaso y los necesitamos.
María José, todo este trabajo, ¿no? Y esto que se hace además con mucha innovación, tú además eres académica de la Universidad de Santiago, por lo tanto tienes que transmitir todo esto a las nuevas generaciones. Probablemente uno lo escucha y es muy técnico, ¿no? Hay que desarrollar envases, pero hay un sentido detrás de esto, que se nota además cuando uno conversa contigo. ¿Cómo se mantiene, se transmite y se innova a partir de ese sentido, de esa búsqueda que va más allá de lo meramente técnico, y cómo eso también se traspasa, cómo lo has hecho tú, cómo ha sido tu experiencia traspasándolo a las nuevas generaciones? Bueno, para nosotros es fundamental no solamente traspasar a las nuevas generaciones, traspasar a la sociedad en general. Nosotros necesitamos hacer un cambio y generar una cultura en el área de envases y embalajes para la sociedad en general. Entonces, nosotros indudablemente a nuestros alumnos, con los que trabajamos directamente, por supuesto que ellos transmitimos no solamente la importancia y la necesidad de los envases, sino cómo mejorarlos en todos los aspectos. Y también en el caso de envases de alimentos, en el aspecto de inocuidad alimentaria. Yo creo que ahora todo el mundo está diciendo ¡ay, que comemos microplásticos con el agua y nanoplásticos! Y nosotros llevamos más de 13 años habiendo desarrollado un proyecto legislativo acerca de cómo regular que los envases que estamos utilizando para contacto directo de alimentos sean inocuos. Y ahí chocamos con la burocracia, porque ahí está. Y ahora nos escandalizamos con los microplásticos y nanoplásticos y no nos damos cuenta que los plásticos de por sí están cediendo componentes químicos que son dañinos para la salud y no les damos importancia. Pero como digo, necesitamos también educar a toda la sociedad en general. Yo creo que las nuevas generaciones están dando un cambio. Tú vas a los colegios y ya ves que hay contenedores separados y los niños ya empiezan a discriminar y saber esto va aquí, esta basura va aquí o esta basura va allá. Pero, digo basura, residuo de envase, pero todavía en las casas va todo a la basura general, no hay una política de querer separar los residuos de envase para darles un nuevo valor y una segunda vida. Y ahí también es verdad que aunque se está implementando la ley de responsabilidad al productor, todavía no está la infraestructura como país para favorecer esas cosas. Tú ahora, si tú en tu casa separas vidrio, papel y cartón, el PET, polietileno de alta, polietileno de baja o poliestireno, no es fácil llegar a un punto limpio. Son muy pocos los puntos limpios que tenemos, son poco accesibles. Y en muchos casos llamarlos puntos limpios tampoco es la palabra más adecuada cuando llegas allí y ves lo que te encuentras. Entonces hemos de generar cultura, hemos de generar infraestructura y hemos de valorizar los residuos de envase, que tampoco los estamos valorizando. Y por eso cuando transmitimos y difundimos a la sociedad, también a las empresas que sepan que tienen que reciclar. Y esto es lo que se viene ahora, pero que dentro de nada va a ser el reuso de envases y tenemos que generar todo este sistema y la industria tiene que incorporar estos nuevos conceptos también. María José, todo esto que se ha hecho en el país, que tú también has trabajado y contribuido mucho, digamos, a este cambio de mirada, a este desarrollo también en materia de empaques y embalajes, ¿cómo se conecta con esa curiosidad que tenías cuando niña y ahora con la posibilidad
por un lado, de liderar equipos, por otro, de seguir desarrollando. Hace muy poco, con el desarrollo de un nuevo envase de yogur, por ejemplo, en una industria que era bien compleja de abordar, de seguir haciendo, cómo esa curiosidad aparentemente todavía se mantiene y quieres seguir aportando desde esta línea de investigación que tú has trabajado. No es que se mantiene, es que cada vez que levantas una piedra aparecen un montón de ideas y aparecen nuevas líneas y en la medida que tú vas desarrollando generas más conocimiento y se te abren más preguntas. Entonces ahora estamos ya pensando, podríamos hacer esto, esta es una posible estrategia, cómo podríamos incorporar estas innovaciones. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos un proyecto sobre la posibilidad de hacer potes de yogur a partir de potes de poliestireno reciclado postconsumo, modificado, reforzado, garantizando inocuidad alimentaria, lo hemos conseguido, estamos ok, pero en todos esos cambios, y si hiciéramos esto, y si cambiamos esto, conseguiríamos esto más, y si esto lo aplicamos en este material. Entonces son tantas las puertas que se abren para poder mejorar y poder desarrollar otras innovaciones, y sobre todo en un área tan dinámica como es el área de los envases, que además de la innovación propia de los desarrollos, también tenemos cambios legislativos importantes que no solamente son en Chile. Chile lo que está haciendo es incorporar en su sistema, en su cuerpo legislativo, los cambios legislativos que se están llevando a cabo en países más desarrollados. El Gran Pacto Verde de la Unión Europea se refleja en nuestra ley de plásticos de un solo uso o en la ley de responsabilidad extendida al productor. Pero es que dentro de nada va a venir la ley del reuso de envases y tenemos que estar ya interiorizados de cómo vamos a abordar esa problemática. No podemos esperar dentro de 3 o 4 años que venga la ley y no sepamos qué hacer. Entonces nosotros tenemos que estar un poco a la vanguardia para dar también apoyo al sector legislativo para la definición de políticas públicas en el país, pero con un soporte científico-tecnológico real. Anticiparse y no dejar de hacerse preguntas es parte del mensaje que deja María José Galoto, la directora de Coinventa, que ha estado hoy conversando con nosotros. María José, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Emilia. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.